Prenda Ahí está, ahí estamos al aire de vuelta. La cámara también. Tenemos mensaje acá. Que Bergoglio no le dé por juntar a Cristina y Mujica en el quincho de Varela, si no volamos por los aires. No, no va a volar nada por los aires. Van a juntar y van a... Me hizo reír. Se van a poner todos de acuerdo, no te asustes. No sé quién es. Porque en Occidente siempre fueron mal vistos y perseguidos los judíos y otras colectividades, ¿no? Eduardo. Ahora contestamos, vamos a ver los otros mensajes, a ver si tienen que ver con el tema. Los progres son patéticos, a eso llegan con el uso y abuso de mayorías parlamentarias. Es un boomerang. Abusan del amiguismo y corporativismo. Eso va también para la teoría del partido único. ¿El socialismo es libertario o no lo es? Aparte, viva Palestina y mañana marcharemos. Daniel de la Blanqueada. Pavada de tema de Daniel, ¿eh? ¡Ah! Esto daría para varios programas. A ver si queda algún otro mensaje. Está. Bueno, sí, lo que dice Eduardo, obviamente, los judíos eran perseguidos, sí, es cierto, pero tenían una dualidad, ¿verdad? Por un lado, la misma persecución los llevó a asumir determinado papel, por ejemplo, en la finanza. Porque curiosamente les habían prohibido tener tierra en la Edad Media, pero no les habían prohibido prestar plata. Entonces, la Iglesia prohibía a los cristianos prestar plata. Sí. Ahí está esta obra de Shakespeare, ¿no? El mercader de Venecia, ¿no? Que grafica precisamente desde un punto de vista que hoy diríamos antisemita, fuertemente antisemita, pero lo que hace Shakespeare es crear un drama alrededor de ese fenómeno, ¿no? El fenómeno del judío prestamista. Entonces, eso les da una relevancia, obviamente a algunos judíos, no todos, había judíos pobres, ¿no? Pero a algunos judíos les da una relevancia en el funcionamiento social, en la jerarquía social. Al mismo tiempo desempeñan otro tipo de profesiones, como se ven obligados a vivir en la ciudad, no podían acceder a la tierra, desarrollan toda una serie de tipos de profesiones como vinculadas al arte, a la ciencia, a la orfebrería, qué sé yo, y eso les da un destaque que yo diría que persiste hasta hoy día en una serie de profesiones y de cuestiones intelectuales. A partir de ahí, digamos, todo eso se conjuga, le viene bien la pregunta de Eduardo, todo eso se conjuga, ¿no? En la creación del Estado de Israel. Que se juntan una serie de cosas, se juntan estos factores históricos que estamos delineando a muy grandes rasgos, se junta una cuestión ideológica y se junta también una cuestión histórica, coyuntural, o sea, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, la división del mundo en bloques socialistas, el capitalismo y una situación particular en el Medio Oriente. Entonces se da las condiciones para que surja el Estado de Israel, que surge a partir de una resolución de las Naciones Unidas que crea un Estado judío en parte de lo que es Palestina. La partición de Palestina en 1947 es el origen formal. A partir de ahí ya dijimos que venía la cosa, el Estado de Israel, antes y después de formalizarse, está en guerra con los árabes que ocupaban la población árabe de Palestina, logran expulsar a la mayor parte de la población de Palestina y de ahí surgen precisamente estos enclaves que son la Franja de Gaza y Cisjordania. Y aparte un montón de
cientos de miles de palestinos que son refugiados y que viven hoy en el Líbano, en campamentos, en Jordania y en otros países de la región, a los cuales en general no se les permitió integrarse, ¿no? Porque el Líbano los ha mantenido en campos, no le da residencia, no le da posibilidad de trabajo legal, ¿no? Una situación muy embromada que persiste desde aquellos años, ¿no? Desde fines de la década del 40. Y bueno, de esa realidad que en sus principios tuvo aspectos inclusive progresivos, todos conocemos los kibbutz, esas especies de cooperativas socialistas, con un gran funcionamiento colectivo, que eran parte de la realidad de Israel, no toda la realidad de Israel. Eso va, digamos, degenerando cada vez más hacia la derecha con el transcurso de los años, y hoy tenemos una entidad que tiene dentro de un funcionamiento formalmente democrático, con una cierta libertad de prensa, porque eso de verdad hay que decirlo, pero de algún punto de vista tiene un funcionamiento netamente fascista, militarista, extremo, y que lamentablemente yo he visto, ¿no? Personas que han dicho, no sé si lo dijimos en el programa pasado o el otro, que hay una oposición muy grande dentro del Estado de Israel contra eso. Yo lamentablemente creo que no es así, no hay oposición contra esta política del Estado de Israel, hay oposición, pero creo que no es mayoritaria, ¿no? La ultraderecha está gobernando porque ha sido votada por el pueblo, ¿no? Hay una población árabe que es discriminada dentro de Israel, que tiene una representación parlamentaria simbólica, y después hay una enorme agresividad hacia los vecinos y una permanente ocupación de tierra. O sea, que es la clave del asunto en definitiva. Eso ya lo dijimos en otro programa, no vamos a seguir. Lo importante, yo creo, ahora es esta situación, no sé cómo va a terminar, se van a tener que retirar de la Franja de Gaza, creo, el ejército. Ya iban, no sé, por 500 muertos el día de hoy. Bueno, tenemos lo de Ucrania, ¿qué me decís? Tenemos algo para decir, Pablo. Lo del vuelo. Lo del vuelo. Lo del vuelo de Ucrania. El vuelo de Ucrania. ¿Qué viste vos por ahí? Estados Unidos y la OTAN es una cama, ¿no? Sí, porque ellos están queriendo echarle las culpas, endilgarle la culpa a los prorrusos, que dice que le dieron el armamento. Y bueno, y también por esa ruta, 35 minutos antes había pasado Vladimir Putin por ahí, ¿no? ¿Verdad? No, creo que no. Por lo menos yo he leído noticias, no sé qué leí, ¿no? Eso me parece que no. Yo lo vi eso, sí. Yo lo vi, pero me parece que eso no. Más bien creo que Rusia había, con muy buen sentido, por otro lado, prohibido los vuelos civiles sobre la zona de conflicto, estrictamente, ¿no? Una ruta comercial aérea. Hay cosas que no están claras. Yo tiendo a pensar que fue una maniobra, ¿no? O sea, una operación de bandera falsa, como se dice. Sí. Dice Salle y sí, internacionalmente se dice así. Salle, False Flag Operation, sí. En la cual el gobierno de Kiev derribó el avión. Hay informaciones que dicen que los aviones ya de unas cuantas líneas aéreas no estaban pasando por ahí. Sí. Porque es obvio, si bien los aviones comerciales vuelan a una altura que no está al alcance de las armas antiaéreas comunes, esos cohetes que llevan en el hombro, ¿no? Una lanzadera. Lanzaderas que llevan en el hombro, esos cohetes livianos, sí es claro que en la zona había un conflicto en el cual había fuerzas que tenían esas armas, ¿no? Entonces no sonaba prudente que por ahorrarse no sé cuántos litros de queroseno, porque en definitiva la razón es esa, un avión pasara precisamente por eso ahí. Y
En ese sentido, la televisión rusa presentaba una serie de imágenes, ¿no? de cómo este vuelo se habría desviado para precisamente pasar exactamente por ese lugar, que además es bastante pequeño, no sé exactamente la superficie, pero la zona, digamos, del conflicto mismo, la zona que ocupan los rebeldes ucranianos es una zona pequeña, ¿verdad? No es una zona que hay que pasar sí o sí, no es un gran país que vos decís, para no pasar hay que dar una vuelta enorme, ¿no? Sí, una cosa que nos dijimos, digo, también lo vamos a decir al aire, digo, nosotros, digo, lamentamos todas las muertes, ¿no? De todas las personas, digo, ¿no? No lo queremos dejar sobreentendido, digo, eso, ¿no? Independientemente de que hablemos de una cuestión geopolítica, ¿no? Cuando William habla de estrategia de bandera falsa, etcétera, etcétera, digo, ¿no? Se murió una cantidad de gente que eran de niños y de gente que eran expertos en SIDA. Que iban a una conferencia internacional también, digo, con el tema ese. Es un desastre, es un desastre. Sí. Bueno, acá nos hace una pregunta. Hola, ¿leíste los protocolos secretos de los sabios de Sion? ¿No será que aquellos polvos trajeron estos barros? Camilo. Bueno, un abrazo a Camilo. Yo los protocolos secretos de los sabios de Sion los empecé a leer. Y querés que te diga la verdad, Camilo, me parece, así como nosotros somos profunda y duramente críticos de toda esta realidad de todo Israel, eso es antisemitismo puro y duro, ¿verdad? Es lo mismo que algún libro que demuestre por qué los negros son inferiores o por qué, ¿verdad? O sea, acá hay un entrevero de cosas, ¿no? O sea, es verdad que existe el sionismo, es verdad que el sionismo está íntimamente aliado con el imperialismo, pero ese texto, que no sé quién lo escribió ni cuándo, que anda, circula por ahí, es un texto racista, antisemita, yo qué sé. O sea, es como, con esto podemos justificar también traer a colación la ideología nazi, ¿verdad? Estamos en la misma frecuencia, está en la misma frecuencia que la ideología nazi, ¿no? Y atribuirle a los judíos de ser una especie de gestores de todo lo malo del mundo. Lo malo del mundo, o sea, como decía Marx, que entre paréntesis también era judío, el capitalista es la personificación del capital. Y la mayor parte de los capitalistas de este mundo no son judíos, ¿verdad? Son árabes, son ingleses, son franceses, son chinos, son rusos, son japoneses, coreanos, no sé, yanqui, chino, uruguayo, brasilero, y la inmensa mayoría de ellos no son judíos. O sea que sí, hay un poder, el Estado de Israel ha desarrollado un sistema que se mueve, se opera, acá en Uruguay se nota cómo opera, como los presidentes van a rendir pleitesía ahí a la Benederit, pero vamos a poner un límite en alguna parte, ¿no? De todo esto, ¿verdad? Esa es mi opinión, por lo menos. No es que estamos hablando de lo de Ucrania. Sí, está hablando de Ucrania. No, pero estuvo bueno porque ese tema lo hablamos una vuelta contigo, lo estuvimos hablando, y yo, la verdad, en lo particular, no creo que propiamente del pueblo de Israel, estamos hablando de pueblo, clase trabajadora de Israel, que esté concientizada, no esté contenta para nada con cómo está actuando su propio Estado. Así sean una minoría, no lo creo. Igual que acá, por ejemplo, tampoco creo que gente que sea judío, ¿no?, que esté contento con el proceder del Estado de Israel. Por lo menos en la intimidad, en su propia casa, con su propia familia. Por lo menos así es mi opinión, ¿no? Yo te digo como yo lo veo. O de alguna manera aunque sean una minoría. Sospecho que son, o de alguna manera somos una minoría. No hay estudios estadísticos sobre eso, creo. Nadie ha hecho una encuesta. La verdad que no creo que ningún ser humano esté contento con la muerte, el exterminio. Sí, pero hay una filosofía, hay un desarrollo de una ideología, filosofía, no sé cómo llamarlo. Tiene que ver, hay cosas complejas, o sea, en los pueblos, en los países se desarrollan cuestiones que podríamos llamar
paranoias, pero socializadas, ¿no? Y acá está el patriotismo, el patriotismo de que los argentinos, los de Buenos Aires son malos por el fútbol, por esto, por lo otro, se quiere construir una identidad nacional en base a decir lo que eso claro, por 1 millón. En base a que los argentinos, los brasileros por el fútbol, por esto, crear una identidad, una identidad nacional. Multiplica eso por 1 millón, una identidad religiosa, ancestral, generada o potenciada por unas persecuciones durante siglos o milenios inclusive, que desarrolla al mismo tiempo como anticuerpo una cuestión una xenofobia, elitista, ahí está. Es una especie de xenofobia elitista. Es todo un chauvinismo barato. Que está además claro, una cuestión ideológica del pueblo elegido. Claro. El pueblo elegido por Dios. Que no es el único, ¿no? Digo, por supuesto, hay un montón de pueblos que se piensa eso del pueblo elegido por Dios. O por lo menos está ese germen que está agarran ese texto tan complejo y tan lleno de todo tipo de cosas que es la Biblia, y ahí se puede llegar a cualquier conclusión, ¿no? Sí. Y todo eso en un entorno de una realidad del capitalismo y del imperialismo que lleva a esto que está pasando, ¿no? A esto que está pasando, que es espantoso. Si hablamos de economía, William. Y hablamos de economía. Se reunieron los BRICS. Yo iba a tratar de traducir un texto. Hay una discusión muy interesante en la cual participan Michael Hudson, que es un economista destacado, investigador de la Universidad de Missouri, Kansas City. Para la audiencia, vamos a decir que son los BRIC. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, los BRICS. Y ahora se va a volver los BRICSA porque Argentina anda medio ahí como para integrarse. No se integró, pero anda medio ahí. Y Michael Hudson es un autor que nosotros lo hemos seguido bastante, que tiene todo un desarrollo teórico sobre la economía financierizada y la privatización, cómo el neoliberalismo implica la privatización, implica la transformación de los trabajadores, de los ciudadanos en siervos, a través, entre otras cosas, de los mecanismos de la deuda, ¿no? Todo eso que hemos visto, cómo funciona el neoliberalismo, el endeudamiento, cuando hay que pagar, entonces se transfieren los bienes públicos hacia el sector privado. Y Michael Hudson llama esto la economía de los peajes, ¿no? O sea, todos los servicios públicos se transforman en verdaderos puntos de peaje, por los cuales algunas empresas captan una renta y con eso tienden a suprimir el funcionamiento de la economía capitalista, ¿no? El funcionamiento libre o más correcto, entre comillas, o más perfecto de la economía capitalista. Ese es Michael Hudson. Es un autor con el cual, digamos, como marxista, nosotros tenemos una discrepancia de fondo, ¿no? Porque obviamente, y lo hemos dicho acá en el programa, el capital financiero es una parte de la historia, ¿verdad? Y lo que estamos hablando es el funcionamiento en definitiva del capitalismo. A mí cada vez el término neoliberalismo, en lo personal, a mí cada vez me gusta menos, cada vez me interesa menos, ¿no? Porque en realidad el funcionamiento del capitalismo en parte del siglo XX, que es cuando no fue, entre comillas, neoliberal, hubo un capitalismo, el estado de bienestar que se desarrolló en Europa, ¿verdad? Característica que asumió el capitalismo acá en el Uruguay, en Argentina con el peronismo, acá en el Uruguay con el vallismo, ¿verdad? Que limaban las asperezas del sistema, que le daban características más, podríamos decir, humanas, ¿no? De protección social, los derechos de los trabajadores. Y hasta con estatizaciones también, ¿no? Con estatizaciones, ¿verdad? Que tuvieron un costado corrupto, pero que por otro lado tenían un costado progresivo.
son de alguna manera, en mi opinión, ¿no? Son más bien deformaciones del capitalismo. El capitalismo sí, el capitalismo neoliberal, el capitalismo puro, el capitalismo que describe Marx, el capitalismo, y a lo que siempre yo creo que va a volver el capitalismo. Porque en definitiva todas estas son cosas, en mi opinión, transitorias. El capitalismo, bueno, y después hay otro investigador que se llama Leo Panich, que es canadiense, en la cátedra de Economía Política Comparativa en la Universidad de York de Toronto. También ha escrito muchos libros y discuten precisamente el tema de este acuerdo que llevaron adelante. Obviamente no vamos a tener tiempo de leer esto, porque aparte lo tengo que traducir directamente y lo voy a tener que leer despacio, pero creo que utilizándolo como guía, vemos que los BRICS han creado un nuevo banco internacional llamado Nuevo Banco de Desarrollo, y en el cual le han asignado un capital inicial de 50.000 millones de dólares. Este banco de los BRICS funciona sobre la base de que cada uno de estos países tiene una participación igual en el capital de 10.000 millones de dólares. Ese capital se utiliza para financiar infraestructura y proyectos destinados al desarrollo sostenible de los países BRICS, de estos mismos países inicialmente, pero otros países de ingresos bajos y medianos será posible que soliciten acceder a estos fondos. Al mismo tiempo, crearon recientemente una reunión ahí en Brasil, que fueron los presidentes, ¿no? Dilma Rousseff, el de la India, que fue electo hace poco y cuyo nombre no me acuerdo, no sé si tú te acordás. Tampoco te acordás. Bueno. Vladimir Putin de Rusia, ¿cómo es el de China? Xiao no sé cuánto creo que es, ¿no? No sé, capaz yo lo digo mal. Jinping. Ahí está. Y el de Sudáfrica, que si no recuerdo es Jacob Zuma. Bueno, crearon por un lado el banco ese nuevo Banco de Desarrollo, y por otro lado un fondo de 100 millones de dólares, 100.000 millones de dólares, que es lo que le llaman un fondo de reservas contingentes, o sea, cuyo fin es un fondo destinado a cubrir eventuales problemas de balanza de pago que sufren los países. Vamos a suponer la crisis de acá. Bueno, el Fondo Monetario Internacional, a través inicialmente de un préstamo directo del gobierno de Estados Unidos, le prestó a Uruguay determinada cantidad de millones de dólares para que sostuviera la banca. Oscar me hace que me acerque el micrófono. Para que sostuviera la banca, evitara la caída de los bancos, evitara que Uruguay entrara en default. Bueno, este fondo, digamos, de 100.000 millones de dólares va en ese sentido. Entonces, acá lo que se desarrolla en este texto, que realmente sería interesante leerlo, pero no, quedan 3 o 4 minutos, no va a dar el tiempo, es un poco dos posiciones, ¿no? Una, la de Michael Hudson, que le da mayor importancia a esto, y la otra del otro economista que se llama Leo Panich, el canadiense, que le da menos importancia. En definitiva, lo que dice Michael Hudson, que esto, obviamente, si uno analiza estos organismos, el Banco de Desarrollo equivale al Banco Mundial, y el Fondo de Contingencia equivale al Fondo Monetario Internacional. O sea, son entidades que tienen los mismos objetivos, ¿verdad? Entonces se está creando, digamos, de alguna manera, una estructura financiera internacional alternativa, distinta a la existente,
y que, como todos sabemos, es dominada por Estados Unidos y por los países de la Unión Europea. Entonces, hay cosas absurdas, ¿verdad? En el Fondo Monetario Internacional, no me acuerdo, pero creo que Bélgica tiene más voto, más poder de voto que Brasil, que tiene un Producto Bruto Interno mucho menor y una población, es una fracción de la población de Brasil. O sea, hay una serie de inconsistencias en la representatividad de los países enorme. Pero más que nada hay un problema político, ¿no? Entonces, el PANI dice que bueno, que está todo bien, pero estos países de ninguna manera tienen ningún significado anticapitalista, ¿verdad? O sea, nosotros conocemos que Brasil tiene una estructura financiera prácticamente idéntica a la que tenía antes, o sea, totalmente ligada al capitalismo. China tiene sus particularidades. Sudáfrica es un gobierno también ligado estrechamente al mercado. O sea, todos estos países están estrechamente ligados al mercado, pero de alguna manera empiezan a intentar romper básicamente con lo que es la hegemonía de Estados Unidos y también básicamente con el papel del dólar como moneda de intercambio y como moneda de reserva a nivel internacional. ¿Terminamos, Oscar? ¿Ya estamos? Bueno, vamos a despedirnos. Nos pegó el oyente. Yo me quedé con una pregunta. No, ¿sabes qué me quedé con una pregunta? Entonces tiene que bajar la tasa, porque si le salió la competencia al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional. Me parece que te podés sentar. Buenas noches. Buenas noches, oyente.